Una llave golpeó la mesa en Windsor Lodge y, según fuentes, ese simple sonido puso fin a semanas de un enfrentamiento que nadie en el palacio esperaba que Camilla perdiera. Su asistente había retenido la llave, negándose a entregarla e insistiendo en que una sala privada permaneciera sellada hasta que Carlos decidiera personalmente su destino. Durante varios minutos, supuestamente, nadie se movió en el vestíbulo. Entonces Camilla asintió levemente y la llave cayó. Ahí termina realmente la historia. Para entender cómo se llegó a ese punto, hay que remontarse al momento en que todos la consideraban intocable. Durante semanas, según personas cercanas a la casa, Camilla se había comportado como si Windsor Lodge fuera suyo para siempre. No solo residía allí, no solo lo usaba para sus deberes reales, sino que actuaba como si fuera la dueña absoluta del lugar. Supuestamente aprobaba costosas renovaciones sin la debida autorización. Despedía a empleados veteranos que llevaban décadas trabajando allí. Restringía el acceso de los miembros de la familia y presentaba todo a los invitados como si Carlos le hubiera entregado personalmente las llaves para siempre. Nadie lo cuestionó al principio. Según algunas fuentes, ese silencio le dio margen para seguir presionando. Entonces, al parecer, Catalina notó algo que Camilla jamás esperó que alguien descubriera. Varios objetos personales relacionados con la reina Isabel y la princesa Diana habían desaparecido de las habitaciones donde siempre se guardaban. No se habían perdido, no se habían reclamado por ningún cauce legal. Supuestamente, los envolvieron, etiquetaron y trasladaron discretamente a un almacén, siguiendo instrucciones que conducían directamente a la oficina de Camilla. Según las fuentes, Guillermo nunca lo aprobó. Catalina nunca fue consultada, ni siquiera se informó al resto de la familia, hasta que una empleada, visiblemente asustada por lo que corría el riesgo, rompió filas y dijo algo. Se dice que esa simple revelación lo cambió todo. Lo que en apariencia parecía una simple redecoración, de repente se convirtió en algo completamente distinto. Un intento de borrar la identidad de Windsor Lodge y sustituirla silenciosamente por la autoridad personal de una mujer. Los retratos fueron recolocados. Las habitaciones de huéspedes fueron reasignadas sin previo aviso. Las visitas familiares planeadas con meses de antelación fueron canceladas sin explicación alguna. Según se informa, al personal que se atrevió a cuestionar las órdenes, se le dijo, sin rodeos, que la residencia ahora respondía ante la reina y nadie más. Esto es Archivos Reales, y elaboramos estos análisis a partir de documentos, cronologías y patrones, no de titulares. Así que, si este es el tipo de cobertura que le interesa, este es el momento de suscribirse, porque los próximos minutos explican con detalle cómo una mujer tan segura de sí misma terminó entregando las llaves. Y la seguridad es, sin duda, la palabra adecuada para describir el punto de partida de Camilla en todo esto. Según quienes convivieron con la familia durante este periodo, no era cautelosa, no tanteaba el terreno. Actuaba como si el resultado ya estuviera decidido a su favor, mucho antes de que nadie en la familia se diera cuenta de que existía una disputa. Ese tipo de certeza no surge de la nada. Proviene supuestamente de años de pequeñas decisiones que no se cuestionaban, una tras otra, hasta que quien las toma empieza a creer que las reglas simplemente ya no se aplican a ella. Windsor Lodge se convirtió en el lugar donde esa creencia finalmente se puso a prueba, y según fuentes, de una manera que nadie en esa casa esperaba. Catherine, en particular, no estalló al enterarse. No confrontó a nadie públicamente, no alzó la voz, no le dio a Camilla la satisfacción de un escándalo. En cambio, hizo algo mucho más perjudicial a largo plazo. Solicitó discretamente los documentos. Y, según se informa, los documentos comenzaron a llegar. Primero, las listas de almacenamiento. Luego, las solicitudes de renovación. Después, las instrucciones de acceso. Luego, escondidas entre el papeleo, objeciones por escrito de los administradores de la casa, quienes aparentemente habían intentado detener esto antes de que comenzara. Una advertencia indicaba claramente
que ciertos objetos no podían trasladarse sin la aprobación de la familia. La oficina de Camilla recibió esa advertencia por escrito, según fuentes. El traslado se llevó a cabo de todos modos. Según se informa, fue en ese preciso momento cuando William se involucró personalmente. Entre los objetos trasladados al almacén se encontraba, según fuentes, una caja sellada que contenía algo relacionado con su madre, un objeto que William creía protegido de ser retirado sin su conocimiento directo. Para William, esto dejó de ser un desacuerdo sobre la distribución de los muebles. Se convirtió, supuestamente, en un desafío a la memoria familiar, una prueba de los procedimientos palaciegos y, sobre todo, una prueba para determinar hasta dónde llegaba realmente la autoridad de Camilla. Él solo quería una respuesta. ¿Quién dio la orden final? Según fuentes cercanas a la investigación, el rastro documental no se limitaba a un asistente subalterno que seguía instrucciones que no comprendía del todo. Conducía directamente a través del despacho privado de Camilla, pasando por 2 objeciones escritas distintas y a una cadena de instrucciones que trataban Windsor Lodge como territorio personal en lugar de propiedad familiar compartida. Y aquí es donde, supuestamente, la situación se complica aún más. Según las fuentes, se habían utilizado recursos de la Casa Real para pagar cambios que nunca fueron aprobados formalmente. Este descubrimiento, al parecer, puso a Camilla en una posición que ningún estatus ni antigüedad podían justificar. El dinero deja rastro, y este conducía a un lugar donde, aparentemente, nunca esperó que nadie buscara. Al principio, Catherine intentó mantenerlo en secreto. Según las fuentes, le envió un mensaje privado a Camilla pidiéndole que devolviera los objetos retirados, que revocara las restricciones de acceso y que detuviera las reformas hasta que la familia pudiera revisar todo junta, con calma y lejos de la atención pública. La respuesta de Camilla, según personas familiarizadas con la conversación, fue fría. Windsor Lodge supuestamente dijo, ahora estaba bajo su autoridad. Catherine debería centrarse en su propia casa y dejar esta en paz. Según se informa, esa única respuesta causó más daño del que Camilla jamás imaginó en ese momento. Catherine se había dirigido a ella en privado, deliberadamente, precisamente para evitar humillar a Carlos y dividir a la familia en público. En lugar de aceptar la salida que le ofrecieron, Camilla supuestamente la rechazó rotundamente y se reafirmó aún más en su postura. En cuestión de días, según fuentes, se reasignó a más personal sin previo aviso. Se canceló otra visita familiar con poca antelación y un nuevo conjunto de instrucciones internas comenzó a describir la residencia, por escrito, como la residencia permanente de Camilla. Pero la permanencia requiere pruebas. Cuando William exigió los documentos originales de ocupación, los funcionarios del palacio esperaban encontrar exactamente lo que Camilla había estado reclamando desde el principio: una concesión firmada, una modificación del contrato de arrendamiento, alguna orden escrita de Carlos que confirmara el acuerdo. No encontraron nada de eso. Lo que supuestamente descubrieron fue un acuerdo condicional, que dependía por completo de la aprobación continua de la familia y del uso adecuado de la residencia. Nada permanente, nada incondicional. Oculta entre las cláusulas de ese acuerdo, había una que, al parecer, la oficina de Camilla nunca había leído con suficiente atención. Si se hacía mal uso de la propiedad, el personal o los recursos reales asociados a ella, el acuerdo podría rescindirse por completo. Según fuentes, al final de esa noche, William y Catherine ya no se preguntaban si Camilla se había extralimitado. Ya lo sabían. Se preparaban para demostrarlo formalmente, por escrito, de una manera que no pudiera descartarse como simple chisme familiar. Al parecer, Catherine reunió todas las advertencias, todas las facturas, todas las listas de almacenamiento y todos los avisos de cancelación de acceso en un solo archivo. William ordenó una revisión completa. Y en algún lugar de Windsor Lodge, mientras Camilla seguía actuando como si nadie pudiera tocarla, los funcionarios ya habían comenzado a examinar discretamente la cláusula exacta que podría arrebatarle la residencia.
El instinto de Catherine en este caso, que merece ser analizado, no fue la represalia, fue la contención. Ella comprendía, mejor que casi nadie en ese edificio, la rapidez con la que un desacuerdo privado podía convertirse en un espectáculo público, y sabía que Carlos se vería atrapado en medio en cuanto Camila se sintiera acorralada. Así que optó por la vía discreta. Envió un mensaje solicitando una conversación privada, lejos del personal, de las cámaras, de los murmullos que ya circulaban por la casa. Según algunas fuentes, la reunión fue breve. Catherine planteó primero el tema de las pertenencias desaparecidas, con calma, explicando que varios objetos relacionados con la reina Isabel y la princesa Diana supuestamente habían sido trasladados sin consulta, y que los recientes cambios de personal estaban empezando a afectar visiblemente el acceso de la familia. No acusó ni amenazó. Simplemente pidió, con razón, que se suspendieran los traslados hasta que Guillermo y la administración de la casa pudieran revisar adecuadamente lo sucedido. Según personas cercanas a la conversación, Camila no cedió. Al parecer, respondió con la seguridad de alguien que creía sinceramente que el asunto ya estaba resuelto a su favor. Las decisiones sobre el personal eran suyas. Las reformas eran suyas para aprobar. En opinión de Camilla, Catherine debería centrarse en su propio hogar y dejar de inmiscuirse en asuntos que ya no le incumbían. Según fuentes internas, esa frase cambió por completo el ambiente. Catherine había entrado intentando evitar la humillación de todos los implicados, incluida Camilla. Al parecer, Camilla interpretó esa contención como una debilidad. No se ofreció ninguna disculpa por la confiscación de pertenencias. No se expresó preocupación alguna por la exclusión de los familiares. Ni siquiera se insinuó, por poco que fuera a reconsiderarse la situación. En cambio, Catherine se quedó con lo que equivalía a una advertencia disfrazada de despido cortés. Retroceder, o la situación se volvería mucho más incómoda. Catherine no retrocedió. Durante los días siguientes, según varias fuentes, las restricciones se endurecieron aún más. Una visita familiar aprobada semanas antes fue cancelada sin explicación. A 2 empleados con muchos años de servicio se les comunicó que sus puestos estaban siendo revisados repentinamente. Una suite para invitados que antes se utilizaba para reuniones familiares fue reasignada discretamente a las visitas privadas de Camilla. Los nuevos asistentes comenzaron a comprobar los nombres en la entrada, incluso los de personas que habían entrado libremente al edificio durante años. El mensaje, según personas cercanas a la familia, era inequívoco. Camilla estaba construyendo un muro de control antes de que nadie pudiera cuestionar seriamente si tenía derecho a hacerlo. Un empleado, que prefirió permanecer en el anonimato, describió el ambiente durante este periodo como cauteloso y tenso, como nunca antes se había sentido en la logia. El personal dejó de hablar abiertamente en las salas comunes. Las instrucciones comenzaron a llegar verbalmente en lugar de por escrito, y luego se repetían mediante mensajes privados que convenientemente desaparecían de los canales administrativos habituales. Algunos trabajadores obedecieron simplemente por miedo a perder sus puestos de trabajo, que habían ocupado durante años. Otros comenzaron discretamente a guardar copias de todo lo que podían. Catherine hizo lo mismo, con mucha más sistemática meticulosidad de la que nadie a su alrededor se percató en ese momento. Cada cancelación de planes se registraba. Cada cambio de personal se fechaba. Cada solicitud de acceso se colocaba junto a la respuesta recibida. Lo que había comenzado como un desacuerdo familiar se estaba convirtiendo, poco a poco, en algo más parecido a un expediente formal. Si disfrutas viendo cómo triunfan personas discretas y metódicas, no te pierdas esta historia, porque lo que Catherine construyó durante las siguientes semanas es, sin duda, la parte más gratificante de toda la trama. Un antiguo miembro del personal de la logia reveló entonces detalles que, según se informa, involucraron directamente a Guillermo en la disputa. Resultó que las renovaciones no se financiaron exclusivamente a través de la oficina privada de Camila, como todos habían supuesto. Las facturas supuestamente mostraban que se estaban utilizando recursos de la Casa Real
para modificaciones que nunca recibieron la aprobación definitiva. Los pagos se vincularon a códigos de mantenimiento lo suficientemente generales como para no llamar la atención de inmediato. El mobiliario nuevo se registró como reemplazos necesarios. Los trabajos decorativos aparecían bajo el epígrafe de mantenimiento estructural. Al parecer, el personal técnicamente asignado a funciones reales oficiales fue reasignado para apoyar los arreglos privados de Camila. Ya no se trataba de una cuestión de gusto o preferencia personal, era claramente una cuestión de autoridad y de quién tenía realmente el derecho a tomar esas decisiones. Cuando, según se informa, a Guillermo se le mostraron todos los registros, no reaccionó con la ira que Camila podría haber esperado. Según fuentes cercanas a él, guardó silencio, leyendo cada página con atención y preguntando quién había aprobado los pagos, quién había reasignado al personal y quién había autorizado el almacenamiento de objetos relacionados con su difunta madre. Cada respuesta, siempre, conducía al mismo lugar, la oficina de Camilla. Guillermo solicitó entonces los documentos originales que regían Windsor Lodge, no un resumen ni la explicación de un asistente, sino los documentos completos, el registro de propiedad, las condiciones de ocupación, las condiciones de financiación, todas las enmiendas adjuntas. Los administradores del palacio comenzaron la búsqueda. En el círculo de Camilla, se daba por sentado que esta revisión simplemente confirmaría lo que ella había estado diciendo desde el principio, que Carlos le había otorgado amplio control, que su posición era segura y que Guillermo podría oponerse, pero nunca podría revertir nada sin desafiar públicamente al propio rey. Entonces, un archivista encontró una sola línea oculta en el expediente de la residencia, y eso lo cambió todo. La redacción no describía la propiedad permanente, no otorgaba un arrendamiento sin restricciones, se refería, específicamente, a un acuerdo familiar condicional que dependía por completo de la aprobación continua y el uso adecuado de la propiedad. Debajo de esa línea había una cláusula aparte, relativa al mal uso, el gasto no autorizado, el acceso restringido y la facultad de retirar la ocupación por completo cuando la propiedad familiar se consideraba territorio personal. Una cláusula que, al parecer, la oficina de Camilla nunca había leído con la suficiente atención como para comprender el riesgo que conllevaba. William no la confrontó en cuanto salió a la luz esa cláusula. Según algunas fuentes, esperó hasta que el expediente de la residencia se hubiera cotejado completamente con los registros de financiación, las órdenes de personal y todas las instrucciones que habían llevado a guardar las pertenencias familiares. No quería dejar cabos sueltos en el caso, ni una negación fácil, ni margen para descartar el asunto como un simple malentendido. Para cuando se concertó la reunión, ya había visto suficiente. Según se informa, Camilla entró creyendo que la conversación se centraría en el procedimiento. William dejó claro, casi de inmediato, que se trataba de una cuestión de conducta. Le presentó los documentos uno por uno, las visitas canceladas, los empleados reasignados, los gastos de renovación, las restricciones de acceso, la orden de almacenamiento vinculada directamente a las pertenencias de Diana. Luego le hizo la pregunta que, al parecer, ella había estado evitando todo el tiempo. ¿Qué le daba ese derecho? Según fuentes, Camilla no respondió con un documento. Respondió con argumentos, diciendo que la residencia simplemente se había puesto a su disposición, que la casa comprendía su posición y que Carlos no tenía ninguna objeción. En su opinión, eso bastaba. William discrepó rotundamente. Le recordó, según personas cercanas a la conversación, que Windsor Lodge nunca tuvo la intención de funcionar como una recompensa privada. Contenía historia familiar, gastos oficiales, objetos protegidos y acuerdos que implicaban la conveniencia de más de una familia. Un acuerdo verbal, por muy seguro que fuera, no podía anular las condiciones escritas, y ciertamente no podía justificar el traslado de pertenencias relacionadas con su madre sin informarle primero. Fue entonces, al parecer, cuando Camilla cambió de estrategia por completo. Advirtió que insistir en el asunto avergonzaría públicamente a Carlos,
que cualquier disputa abierta daría la impresión de que el rey no podía controlar a su propia familia, que generaría titulares y agravaría las tensiones. Según las fuentes, la advertencia fue deliberada. Guillermo comprendió perfectamente sus intenciones. Si cedía, la familia evitaría un escándalo. Si persistía, lo culparían de haberlo provocado. Aún así, continuó. Guillermo ordenó una revisión completa y formal de cada decisión tomada desde que Camila comenzó a tratar la residencia como su domicilio particular, abarcando la ocupación, la seguridad, el personal, los gastos, el mantenimiento, el acceso de los huéspedes y la retirada de pertenencias. No se aceptaría nada basándose únicamente en la reputación. Cada reclamación requería pruebas. Catalina se convirtió en el centro de esa revisión casi de inmediato. Había conservado todas las objeciones escritas enviadas por los administradores de la casa, advertencias de que el personal de larga trayectoria no podía ser despedido sin consulta, preguntas sobre las cuentas de mantenimiento que financiaban reformas privadas, un mensaje que solicitaba específicamente a la oficina de Camila que retrasara la transferencia de objetos familiares hasta que se confirmara su estatus. La respuesta, según las fuentes, fue breve y reveladora. Proceda según las instrucciones. Supuestamente, esa única frase eliminó cualquier posibilidad de confusión. La oficina de Camilla había sido informada, de forma clara y por escrito, de que existían límites. Aún así, optó por continuar. Posteriormente, se presentaron más documentos. Una nota de seguridad con nombres relacionados con el hogar de William en una lista de acceso restringido. Un memorándum sobre el personal que describía las habitaciones antes reservadas para visitas familiares como ahora bajo la dirección exclusiva de Camilla, y una factura por trabajos solicitados antes de que se otorgara cualquier aprobación. Poco a poco, el patrón se volvió imposible de justificar. No se trataba de una mala decisión aislada. Era, supuestamente, un sistema, un método deliberado para consolidar el control, construido con la suficiente lentitud como para que ningún momento resultara alarmante por sí solo. Según personas familiarizadas con el desarrollo habitual de estas revisiones, eso fue precisamente lo que dificultó su detección temprana. Nadie aprueba una adquisición. Se aprueban solicitudes de mantenimiento, ajustes de personal, traslados de almacén, cada una lo suficientemente pequeña como para pasar desapercibida. Solo cuando alguien finalmente analiza todas las decisiones en detalle, como supuestamente hizo Catalina, se revela la verdadera naturaleza del asunto. La evidencia más reveladora provino, al parecer, de un administrador que había asistido a una reunión de planificación anterior, donde Camila habló del hotel como si su futuro ya estuviera completamente decidido, discutiendo nuevos arreglos para los huéspedes, una estructura de personal revisada y habitaciones que ya no estarían disponibles para uso familiar compartido. Cuando alguien en esa reunión preguntó si se había recibido la autorización permanente, un asistente respondió, según se informa, que nadie desafiaría a la reina de todos modos. Todo el plan se basaba en esa suposición. La revisión de Guillermo cuestionó directamente la cláusula. Al final, los funcionarios llegaron a una conclusión para la que Camilla, al parecer, no estaba preparada en absoluto. Su posición en Windsor Lodge no estaba protegida por la propiedad, ni por un contrato de arrendamiento permanente, ni por ninguna concesión real sin restricciones. Se le había permitido ocupar la residencia bajo condiciones que exigían un uso adecuado, acceso compartido y respeto por su propósito familiar, nada más. Esos mismos documentos otorgaban a la Casa Real autoridad clara para intervenir siempre que se incumplieran dichas condiciones. Guillermo solicitó una última verificación, la confirmación de que la cláusula podía aplicarse sin que Carlos firmara una nueva orden y sin el consentimiento de Camilla. La respuesta llegó esa misma noche. Podía aplicarse, pero vino acompañada de otro descubrimiento. Según se informó, el expediente de Catalina mostraba que Camilla había recibido 3 advertencias escritas distintas, antes incluso de que comenzara la revisión formal, cada una explicando que su autoridad era condicional
y pidiéndole que revocara una decisión específica. Las ignoró todas. El palacio ya no se planteaba si Camilla había malinterpretado el acuerdo. Ahora se planteaba qué hacer con alguien que había sido advertida repetidamente. Comprendía claramente el riesgo y, aún así, había actuado sin importarle. Si quieres más análisis detallados, basados en documentos y no en especulaciones, suscríbete, porque lo que sucede a continuación no es la resolución tranquila con la que Camilla supuestamente contaba. Según fuentes, el archivo que William solicitó se convirtió en algo parecido a un mapa completo de cómo se había construido el control de Camila, decisión tras decisión, mientras que todos a su alrededor simplemente asumían que alguien más lo había aprobado en niveles superiores. Catherine organizó el material meticulosamente. Primero los planos de las habitaciones, luego los horarios del personal, después los registros de almacenamiento, seguidos de las instrucciones dadas a seguridad, las facturas adjuntas a las cuentas de mantenimiento y la correspondencia que mostraba exactamente cómo se habían manejado las objeciones en todo momento, sin respuesta, desestimadas e ignoradas una y otra vez. Según se informa, una fotografía llamó la atención de William de inmediato. Mostraba una sala de estar antes de que comenzaran las reformas. Una segunda imagen, tomada solo unos días después, mostraba la misma habitación despojada de varias piezas familiares, con los muebles de reemplazo ya colocados y un nuevo retrato sobre la chimenea, donde antes colgaba uno antiguo. La habitación ya no parecía compartida, parecía reclamada. Según algunas fuentes, ese era precisamente el objetivo. Los cambios seguían un plan claro y coherente. Al parecer, los invitados personales de Camilla tenían acceso prioritario. Sus ayudantes controlaban quién entraba y salía. El personal leal a la estructura familiar anterior fue discretamente apartado de las zonas clave. Los objetos relacionados con generaciones anteriores fueron retirados por completo de la vista. Cada modificación hacía que la casa de campo pareciera menos una residencia familiar compartida y más una extensión de su propia corte privada. Según se cuenta, Catherine comprendió algo en ese momento. El comentario de Camilla sobre centrarse en su propia casa no provenía de la frustración del momento, sino que reflejaba un plan ya en marcha. A Catherine y William no se les pedía simplemente que toleraran las nuevas opciones de decoración, sino que se les estaba apartando metódicamente de una residencia que, al parecer, Camilla pretendía controlar por completo. Según se informa, la prueba más contundente provino de un empleado veterano que había guardado silencio hasta ese momento. Este empleado estuvo presente cuando se discutieron las primeras instrucciones de almacenamiento y observó cómo la preocupación se extendía silenciosamente entre el personal de mayor edad. Nadie quería desafiar directamente a la reina. Nadie quería arriesgar un puesto que había ocupado durante décadas. Pero una instrucción en particular parecía demasiado seria como para olvidarla. El empleado conservó una copia. Estaba firmada. El documento ordenaba la retirada de varias pertenencias protegidas e indicaba al personal que completara el traslado específicamente antes de la siguiente visita familiar programada. El momento en que se produjo este hecho es crucial. Demuestra que los objetos no se trasladaron para ninguna reparación urgente. Se trasladaron, supuestamente, antes de que Guillermo y Catalina pudieran ver lo que realmente estaba sucediendo. Según se informa, Catalina encontró entonces la advertencia adjunta a esa misma instrucción, enviada 2 días antes, que indicaba claramente que las pertenencias enumeradas requerían consulta previa y que ningún traslado debía proceder hasta que se hubiera confirmado debidamente la propiedad y el acceso de la familia. La instrucción de retirarlas se dio después, independientemente de ello. Según las fuentes, la oficina de Camila comprendió perfectamente el significado de ese descubrimiento. Esto puso fin a la última afirmación creíble de que la disputa simplemente había surgido por confusión. La orden no se había filtrado por accidente en una oficina sobrecargada. Se había emitido después de que el riesgo se explicara claramente por escrito. Según se informa, el ambiente dentro del equipo de revisión cambió después de esto.
Los funcionarios que se habían mantenido cautelosos comenzaron a hablar con mucha más franqueza. La residencia había sido tratada como propiedad privada. Los recursos reales habían respaldado el cambio. El acceso de la familia se había restringido deliberadamente. Aún así, según se informa, los representantes de Camilla intentaron una última defensa, alegando que Carlos había dado permiso verbal para todo. Esa afirmación llevó la revisión a su etapa más delicada. Los funcionarios buscaron cualquier cosa que pudiera respaldarla: una carta firmada, una enmienda al contrato de arrendamiento, una orden real, una nota del secretario privado del rey, incluso una anotación en el diario que confirmara que alguna vez se había discutido la autoridad permanente. No encontraron nada. Es posible que Carlos haya permitido a Camilla usar la residencia. Eso nadie lo discute. Eso no es lo mismo que otorgarle la propiedad. Puede que supiera que ella quería que se hicieran cambios. Eso no prueba que autorizara la sustracción de pertenencias protegidas, el uso de fondos familiares sin aprobación o la restricción del acceso de la familia a la residencia compartida. Las palabras dichas en privado, por muy sinceras que fueran, no podían anular las condiciones formalmente aceptadas por escrito años atrás. Según se informa, William preguntó entonces si se podía rescindir el contrato de ocupación sin generar una nueva disputa constitucional en la familia. Los asesores legales revisaron la cláusula y la contrastaron cuidadosamente con cada acción documentada en el expediente de Catherine. Su conclusión fue firme: las condiciones se habían incumplido repetidamente y la familia tenía la potestad de rescindir el contrato por completo. William y Catherine aprobaron el siguiente paso. Se preparó una notificación formal, detallando cada incumplimiento, ordenando el cese inmediato de todo trabajo no autorizado, restableciendo el control a la administración de la casa y exigiendo que el personal de Camila abandonara la residencia. Una última línea cerraba el acuerdo: las llaves debían entregarse antes de una fecha límite fija, sin excepciones. Cuando, según se informa, la notificación llegó a manos de Camilla, la reacción en Windsor Lodge fue inmediata. Se cerraron las puertas. Se hicieron llamadas urgentes. Se les indicó al personal, de forma discreta pero firme, que no hablaran con nadie sobre lo que estaba sucediendo. Un asistente insistió en que la decisión se revertiría antes del amanecer. Llegó la mañana. Nada cambió. La fecha límite seguía siendo la misma, y mientras la oficina de Camilla buscaba a alguien dispuesto a detenerla, los funcionarios del palacio ya preparaban inventarios, órdenes de acceso y un plan de seguridad completo para la entrega. Por primera vez en toda esta disputa, la pregunta ya no era si se iría, sino simplemente cómo reaccionaría cuando llegara el momento. Según se informa, la fecha límite llegó en una tranquila mañana en Windsor, y el vehículo que entró por las puertas no pertenecía a Camila. Transportaba a 2 funcionarios de la Casa Real, un supervisor de seguridad y el equipo de inventario encargado de supervisar la entrega. No había fotógrafos esperando afuera. No se había preparado ningún anuncio. Según las fuentes, el palacio quería que la transferencia se completara discretamente, antes de que el rumor se convirtiera en algo incontrolable. Dentro de la residencia, los ayudantes de Camilla ya se movían con rapidez. Los archivos personales desaparecían de los escritorios. Las maletas se bajaban por la escalera principal una tras otra. Las fotografías enmarcadas se envolvían en tela y se colocaban junto a cajas etiquetadas. Un asistente se movía rápidamente entre las habitaciones, cotejando cajones y armarios con una lista privada. Otro permanecía en la entrada, exigiendo saber quién había autorizado a los funcionarios a entrar antes de que Camilla terminara de hablar con Carlos. La respuesta estaba en el propio aviso. La autoridad había regresado a la administración de la casa en el momento en que expiró el plazo. A partir de ese momento, ninguna habitación podía cerrarse a la inspección, ningún objeto podía salir sin ser cotejado con el inventario oficial, y ningún miembro del personal privado de Camilla podía permanecer en el lugar después de la entrega final. Según los informes, los funcionarios no discutieron. Leyeron los términos en voz alta y comenzaron el trabajo. Esa calma y mesura
Aparentemente, empeoraron la situación para el bando de Camilla. Al parecer, ella esperaba resistencia, algo que podría convertir en indignación manifiesta, voces alzadas que podría interpretar como una falta de respeto, una confrontación pública que haría que William pareciera imprudente. En cambio, cada movimiento de aquel día fue medido, cada caja fue registrada, cada puerta se abría solo con autorización escrita. El proceso no le ofreció nada dramático contra lo que luchar. Entonces comenzó la primera disputa real. Un juego de marcos de plata había sido colocado entre las pertenencias personales de Camilla, pero el inventario oficial los catalogaba como parte de la colección permanente de la logia. Su asistente insistió en que habían sido regalos. Los funcionarios solicitaron con calma los registros. No se presentó ninguno. Los marcos permanecieron donde estaban. Luego vino un escritorio, después 2 cuadros, y después un archivador que contenía correspondencia de una casa real anterior. En cada caso, según las fuentes, se aplicó la misma regla. Sus pertenencias personales podían irse con ella. Los bienes familiares, no, bajo ninguna circunstancia. Habitación por habitación, el límite que Camilla supuestamente había ignorado durante meses se estaba restableciendo cuidadosamente. Según se informa, Guillermo y Catalina no estuvieron presentes en nada de esto, una decisión deliberada que impidió que Camilla convirtiera la entrega en un espectáculo personal dirigido a alguno de ellos. Sin embargo, su autoridad permanecía latente en cada documento sobre esa mesa, incluso sin que estuvieran presentes en la habitación. Los registros de Catalina habían establecido el patrón. La revisión de Guillermo había activado la cláusula. Los funcionarios simplemente ejecutaron una decisión que ninguno de los dos tenía intención de revocar. Según se informa, Camila entró al vestíbulo antes del mediodía, inicialmente serena. Solicitó ver al alto funcionario presente, cuestionó el cronograma y afirmó que la residencia no podía ser entregada mientras supuestamente continuaban las conversaciones con el rey. El funcionario respondió que ninguna conversación familiar suspendería la notificación ya emitida. El plazo había expirado. La ocupación había terminado oficialmente. Al parecer, ese fue el momento en que la contención finalmente se quebró. Según se informa, Camila acusó a Catalina de haber orquestado la humillación desde el principio, alegando que las preguntas sobre el personal y el almacenamiento no habían sido más que excusas para debilitar su posición y presentarla públicamente como una intrusa en su propia casa. Luego, según se informa, dirigió su ira directamente hacia Guillermo, acusándolo de usar la memoria de Diana para castigar a cualquiera que se atreviera a desafiarlo. Según las fuentes, la sala quedó en completo silencio. La respuesta de William ya figuraba en las instrucciones de traspaso mucho antes de este momento. La destitución nunca se planteó como un castigo por la historia personal entre ellos. Se produjo tras, en papel, repetidas y documentadas infracciones relacionadas con el acceso, el personal, los gastos y la propiedad familiar protegida. Ninguna acusación en ese momento, por muy emotiva que fuera, podía cambiar lo que ya constaba en los registros. Según se informa, Camilla rechazó esa explicación de todos modos, exigiendo que una sala privada permaneciera sellada hasta que Charles pudiera decidir personalmente su estatus. Su asistente sacó una llave aparte y se negó, inicialmente, a colocarla con las demás que se estaban recogiendo. Durante varios minutos de tensión, todo quedó paralizado. El supervisor de seguridad revisó el aviso de nuevo. El alto funcionario abrió el programa completo de ocupación una vez más. Todas las habitaciones de la residencia estaban listadas en ese documento. No se mencionaba ninguna excepción privada en ningún lugar, ninguna suite reservada, ningún derecho de acceso vigente tras la rescisión del contrato. Según los informes, la última defensa había fracasado. A Camilla se le comunicó con calma que conservar la llave equivaldría a rechazar la entrega por completo. El funcionario no la amenazó. Simplemente le explicó el procedimiento a seguir. Seguridad abriría la habitación, documentaría su contenido minuciosamente y dejaría constancia de que la llave
no se había entregado voluntariamente. El asistente miró a Camilla en busca de instrucciones. Ella asintió levemente. La llave fue colocada sobre la mesa. Al final de la tarde, los vehículos personales estaban finalmente listos. El personal de Camilla partió por etapas, bajo la atenta mirada de los funcionarios, quienes cotejaron cada paquete con el inventario oficial. Las últimas cajas se cargaron una a una. El vestíbulo quedó completamente vacío. En las puertas, según se informó, un vehículo se detuvo brevemente antes de incorporarse a la carretera que se alejaba de Windsor. Dentro, según fuentes, volvió el silencio. Pero el palacio aún tenía que tomar una decisión más. Al parecer, los asesores no querían ninguna confirmación pública de nada de esto, creyendo que la familia podría describir discretamente la partida como un cambio rutinario y simplemente dejar que la historia cayera en el olvido. Según se cuenta, Guillermo y Catalina no estaban de acuerdo. Demasiada gente ya sabía lo que había sucedido. Existían demasiados registros, repartidos entre demasiadas personas, como para mantener el asunto completamente bajo control. Creían que el silencio solo daría pie a que se impusiera otra versión de los hechos, una que no podrían controlar. Esa noche, decidieron hablar. Según se dice, Guillermo y Catalina eligieron sus palabras con cuidado, pero no había dulzura en el significado subyacente. Camila había abandonado Windsor Lodge. Su personal privado ya no controlaba la residencia en absoluto. Las llaves habían sido devueltas. El trabajo no autorizado se había detenido. La administración de la Casa Real había recuperado la plena autoridad sobre cada habitación, cada cuenta y cada punto de acceso dentro de la propiedad. Según se dice, la confirmación se extendió rápidamente. Dentro de las oficinas del palacio, los ayudantes comprendieron lo que el público en general aún no entendía. No se trataba de una decisión voluntaria por parte de Camila. Era el resultado directo de una investigación formal que reveló hasta dónde había llegado, aparentemente dando por sentado que nadie la cuestionaría seriamente. Había tratado la residencia como si fuera permanente. Los documentos, al final, decían lo contrario. Según se informa, Guillermo no celebró nada de esto. Simplemente ordenó que el proceso de restauración comenzara de inmediato. El personal reabrió los registros de almacenamiento e identificó cada objeto retirado durante la ocupación de Camila, trabajando meticulosamente con fotografías, inventarios antiguos y planos de habitaciones anteriores para reconstruir con exactitud dónde pertenecía cada cosa. Los objetos relacionados con la reina Isabel se separaron del mobiliario general. Los objetos vinculados a Diana se cotejaron cuidadosamente con los propios registros de Guillermo antes de ser devueltos a sus ubicaciones originales. Según se informa, una caja permaneció sellada más tiempo que todas las demás. Contenía el objeto personal que había involucrado directamente a Guillermo en toda esta disputa. El envoltorio estaba intacto, pero la etiqueta indicaba que estaba programado para ser trasladado a otro lugar. Si aquella empleada no hubiera alzado la voz en ese momento, el objeto podría haber desaparecido discretamente en una colección real más amplia, lejos de la residencia y completamente fuera del alcance de cualquiera que conociera su historia. Según se informa, Catalina observó el proceso de restauración sin convertirlo nunca en una demostración pública de victoria. Para ella, según personas cercanas, el resultado nunca se trató realmente de arrebatarle una residencia a otra mujer. Se trataba de establecer un límite claro y necesario. La propiedad compartida no podía reclamarse simplemente mediante la confianza. Los recuerdos familiares no podían borrarse discretamente de una habitación solo porque incomodaran a alguien. La autoridad, en última instancia, requería límites claros, incluso cuando quien los ponía a prueba ostentaba una posición de poder. Según algunas fuentes, esta lección quedó grabada para siempre. Al parecer, se contactó posteriormente con los empleados veteranos que habían sido despedidos durante este periodo. A algunos se les ofreció recuperar sus antiguos puestos. A otros se les pidió que ayudaran a reconstruir la estructura familiar.
La organización de las visitas volvió a un control neutral y compartido. Los asistentes privados perdieron el poder de decidir unilateralmente qué miembros de la familia podían entrar. En otras palabras, la residencia ya no funcionaba como una extensión de la oficina personal de Camilla. Pero el resultado, si es que se le puede llamar victoria, al parecer tuvo consecuencias graves. Carlos ahora se enfrenta a preguntas que no puede ignorar. ¿Cuánto sabía realmente de todo esto? ¿Aprobó personalmente las reformas? ¿O Camilla usó su nombre porque creía que nadie se lo preguntaría directamente? ¿Entendía que los fondos reales habían financiado modificaciones privadas en la propiedad? Y lo más importante, ¿sabía que se habían retirado pertenencias de su difunta madre y de Diana tras ignorar explícitamente las advertencias por escrito? Según se informa, el palacio no ha dado una respuesta clara a ninguna de estas cuestiones. El silencio protege la posición pública del rey, sugieren algunas fuentes, pero no la confianza dentro de la propia familia. Guillermo, según personas cercanas a él, aprendió que las garantías familiares tienen poco valor sin pruebas que las respalden. Catalina aprendió que la diplomacia privada podía confundirse fácilmente con debilidad, por alguien decidido a poner a prueba los límites. Camilla aprendió, quizás demasiado tarde, que el estatus podía retrasar las consecuencias durante un tiempo, pero que, en última instancia, no podía anular una condición firmada una vez reunidas todas las pruebas. Según se informa, el equilibrio en Windsor cambió definitivamente tras todo esto. El personal se volvió mucho más cauteloso con las instrucciones verbales. Los administradores comenzaron a exigir aprobación por escrito para decisiones que antes se tomaban únicamente en conversaciones privadas. Los equipos de seguridad revisaron quién podía restringir el acceso a las residencias compartidas. Según las fuentes, todos los hogares vinculados a la familia comprendieron claramente el mensaje subyacente. Guillermo y Catalina desafiarían a cualquiera que tratara la tradición real como propiedad personal, independientemente de su título o antigüedad. La partida de Camila, en ese sentido, se convirtió en algo mucho más importante que el simple cambio de residencia. Marcó, según las fuentes, el momento en que su autoridad encontró un límite que, sinceramente, no podía traspasar. Al parecer, creía que la posición de Carlos protegería cada una de sus decisiones. Creía que Catalina se mantendría siempre cortés, que Guillermo evitaría el escándalo a casi cualquier precio y que el personal guardaría silencio por miedo indefinidamente. Cada una de esas creencias, al final, le falló. La caída, si es que se le puede llamar así, fue en gran medida autoinfligida, según quienes estuvieron cerca de la situación. Si Camilla se hubiera detenido tras la primera advertencia, toda la disputa podría haber terminado en privado, sin que nadie fuera de la casa conociera los detalles. Si hubiera devuelto las pertenencias cuando se le pidió, hubiera revisado los gastos con honestidad o hubiera reabierto el acceso a la familia voluntariamente, William tal vez nunca habría ordenado la investigación formal. En cambio, según se informa, cada negativa añadía una página más al expediente de Catherine, que no dejaba de crecer. Cada intento de endurecer el control creaba un nuevo testigo dispuesto a declarar. Para cuando la notificación formal llegó a su puerta, el caso en su contra se había construido prácticamente por completo a partir de sus propias decisiones, una, a lo largo de varias semanas. Al anochecer, según se informa, las habitaciones restauradas habían sido inspeccionadas minuciosamente. La residencia volvía a estar en silencio, pero las fuentes sugieren que esta vez no era el silencio que proviene del miedo. Era el silencio particular que sigue a una lucha, una vez que todos los implicados comprenden que las reglas han cambiado de verdad para siempre. Según todos los relatos de cómo terminó todo, William y Catherine no se limitaron a expulsar a Camilla de Windsor Lodge de un solo golpe. Le habían demostrado, y por extensión a todos los que observaban atentamente, que invocar el nombre de Charles ya no bastaría para justificar nada, y que el próximo enfrentamiento, cualquiera que fuera su forma, podría resultar mucho más grave que este. Lo que hace que esta historia merezca la pena reflexionar
es que nunca se trató realmente de muebles, ni de listas de invitados, ni de quién redecoraría un salón. Se trataba de algo mucho más antiguo que cualquiera de las personas involucradas, de lo que sucede cuando alguien da por sentado que una posición es permanente, simplemente porque nadie la ha cuestionado todavía. Windsor Lodge tenía normas escritas décadas atrás, normas que casi nadie se molestó en leer con atención, hasta que, de repente, cobraron más importancia que cualquier otra cosa. Ese es el patrón que realmente vale la pena recordar, independientemente de la opinión que se tenga sobre cualquiera de los involucrados en esta historia. La confianza no es lo mismo que la autoridad. Un entendimiento verbal no es lo mismo que un documento firmado. Y el silencio de quienes te rodean no es lo mismo que el permiso, sin importar cuánto dure. También vale la pena señalar la diferencia en la forma en que cada persona en esta historia manejó el momento en que se dio cuenta de que algo había salido mal. Camilla, según todos los testimonios, redobló la apuesta. Catherine, por el contrario, se lo tomó con calma, recopiló información y dejó que los documentos hablaran por sí solos, en lugar de dejarse llevar por su ira. William esperó hasta tener pruebas suficientes para que ninguna explicación resistiera el contacto con ellas. 3 respuestas muy diferentes ante el mismo tipo de presión, y solo una de ellas, según cómo se desarrollaron los acontecimientos, se mantuvo firme cuando llegó el momento crucial. Si has llegado hasta aquí, es evidente que aprecias este tipo de análisis que explica paso a paso cómo se desarrolla una situación como esta, en lugar de simplemente repetir un titular. Eso es precisamente lo que hacemos aquí cada semana. Así que si quieres más análisis a fondo como este, suscríbete ahora y activa las notificaciones para no perderte el próximo. Y si tienes alguna idea sobre cuál podría ser el próximo paso de Camilla, o si Charles alguna vez hablará públicamente sobre esto, déjala en los comentarios, porque algunas de las mejores perspectivas sobre estas historias vienen directamente de ustedes. Gracias por vernos, y nos vemos en el próximo.